Bueno, siguiendo el orden de intervenciones, Marco Robles está en la línea. Marco, ¿nos escuchas? ¿Podrías empezar tus comentarios? Que pues en realidad yo he estado siguiendo todo el evento eventualmente usando YouTube. Por lo tanto, he escuchado parte de las ponencias. A mí, eh, por lo tanto, mi comentario va a ser un poco breve porque varias de las cosas que, por ejemplo, ahora quería hablar, pues ya se hablaron. Un poco conozco de cerca la experiencia de México, también la de Colombia. Y en el tema de focalización, que es lo que voy a hablar un poco más, pues hace varios años hemos estado metidos en esto, hemos apoyado a Honduras, hemos trabajado conjuntamente pues hace unos años con México, etcétera. Lo primero que a mí me gustaría decir por el tema de esta sesión, eh, creo que además de los retos de tipo metodológico, de los parámetros del índice de pobreza multidimensional, también los retos en términos de estadísticas, etcétera, pues no lo voy a volver a decir, ustedes ya lo han discutido en estos 2 días, 3 días del evento. Pero creo que existe un reto en términos de las políticas. O sea, una vez que uno estima este indicador de pobreza multidimensional, lo que encuentra es que inmediatamente vamos a tener visible un grupo de la población que es pobre por carencias o por privaciones, que nos va a indicar que la pobreza no era tan baja como 10%, sino probablemente 20%. Solamente les doy algunos datos. Por ejemplo, en el caso de Chile ya se mencionó, inicialmente la pobreza de ingresos en Chile alcanzaba el 14.4, la pobreza de carencias, este país, como ya se ha indicado, se calculó de manera separada, era 20.4, había un traslape de alrededor de 5.5, pero en conjunto la pobreza llegó casi al 30%. O sea, ahora las políticas sociales, los programas, las intervenciones gubernamentales están mirando la pobreza en el caso de Chile, no al 14.4 como se tenía con una medición monetaria, sino ahora tenemos a 30%. Y lo mismo podemos hablar de Colombia, de México. En el caso de México es mucho más grande los números, a pesar de ser un país que relativamente de más altos ingresos, pues tienen pobrezas mucho más altas. Déjenme que yo les diga muy rápidamente para ver cuáles las implicancias que esto puede tener en términos de política. En el caso de México, cuando hablamos de pobreza de ingresos, con las nuevas medidas, hablamos de más o menos la tercera parte de la población. Pero cuando hablamos de multidimensionalidad, estamos hablando de 46%. Pero hay el grupo de los vulnerables, los que son de alguna manera carentes de indicadores sociales, y también hay carentes de ingresos que no tienen carencias sociales. Y estamos hablando de un grupo bastante grande, que son los vulnerables, que son 33% de la población, y hay el resto, que son los que no tienen carencias ni de sociales ni por ingreso, y que pues en la terminología que pues muchos de nosotros ya sabemos, se les llama como integrados, socialmente integrados, etcétera, pero que las políticas sociales, por lo menos en un comienzo se hablaba en México así, que deberían apuntar a que todas las políticas sociales y pues también las económicas deberían apuntar a que esta población restante debería ser cada vez más grande, y de esa manera podría medirse el éxito pues, de las intervenciones públicas. A donde voy es que una vez que hemos medido, inmediatamente aparecen con más claridad o con números un porcentaje de pobres que no se podían ver con las medidas tradicionales. Esto es un reto para la política social, es un reto para las organizaciones del país, para decir, pues, los pobres por carencias también necesitan intervenciones públicas, por lo tanto, es un problema
de presión social para atender a unas poblaciones que ahora son un poco más grandes, que en algunos casos son al doble de lo que se tenía hasta ahora. Esto es un reto, pero que debería ser aprovechado para tener bien claro el objetivo de estas mediciones. Creo que las experiencias que ya se contaron aquí muchas veces de Colombia en particular, lo digo con mucho énfasis en Colombia porque el apoyo político desde el más alto nivel fue fundamental para que esto sí se traduzca en un ordenamiento de las diferentes políticas sociales de los diferentes sectores. Y no se pensó en un crecimiento de los programas, del alcance, de la cobertura de los programas, sino sirvió para armonizar, coordinar estas intervenciones, pero que, de nuevo, fue fundamental el apoyo político desde el más alto nivel para poder entender este alcance de las políticas con la medida de pobreza multidimensional. Yo no sé si les contaron, pero en la última reunión que hubo de la red de pobreza multidimensional fue para muchas personas, entre los asistentes se comentó mucho, que el propio presidente hablara del tema y que luego dejara participar a sus ministros, indicándole cómo cada ministro de vivienda, de trabajo, etcétera, de salud, de educación, habían actuado en función de cada una de las dimensiones o de las privaciones que componían el índice de pobreza multidimensional. Entonces, creo que es fundamental, incluso antes de ponernos a calcular la pobreza multidimensional, tener una idea muy clara del uso que va a tener esto y me inclinaría a poner mucho énfasis en la coordinación intersectorial, fundamentalmente sociales, para que puedan tener como objetivo reducir la pobreza multidimensional en sus diferentes, valga la redundancia, dimensiones. Un poco quisiera también decir que en el caso de México, que nos tocó participar hace un año exactamente, en un evento que le llamaron internacional, pero que se refería a cómo cada entidad federativa, que en este caso sería cada región o cada gobierno regional, pudiera contar al resto de las regiones los logros que habían tenido en reducir cada una de las carencias del índice de pobreza multidimensional de México. Por supuesto, muy poco, México casi no avanzó en reducir pobreza monetaria, pero sí en el resto de carencias. Entonces, aquí cada región contó el índice el indicador que más logro tuvo. Entonces, había indicadores de vivienda, de educación, ingreso, había por ahí un par de regiones que también lograron alzar los ingresos, pero al final lo que mostró este evento, había un pleno conocimiento de todos los gobiernos, pero no había una conexión directa entre acciones y las metas de reducción de pobreza de cada indicador. Entonces, creo que este es un proceso de aprendizaje que a pesar de que México empezó hace varios años, porque uno podía notar que cuando tocaba hablar, por ejemplo, de la seguridad social, pues trabajadores sin seguridad social era la carencia, pues las actividades se relacionaban mucho con el ambiente propicio para la inversión privada, y por lo tanto no había intervención intervención pública, social, que pudiera estar relacionado directamente con esto. Se relacionaban muchas actividades sociales, sino económicas, etcétera,
incluso policiales, porque hay zonas donde hay mucha violencia y por lo tanto la intervención policial o militar para detener la delincuencia, cuando fue efectiva, también fue efectiva para atraer inversión privada, por lo tanto generar empleos con seguridad social. Entonces, creo que la medición de pobreza multidimensional trae muchas consecuencias positivas que deben ser muy bien canalizadas, porque si no, esto puede tener consecuencias y creo que muy importantes en términos del gasto, en términos de la creación de nuevos programas, etc. Otro tema que se puede rescatar de este evento en México, que fue en Puebla, es que también se pensaba cuántos años de vigencia podría tener el índice de pobreza multidimensional. Se habló muchas veces de 5 años, porque en 5 años se logran cosas que ya no son relevantes después, solamente son ideas que flotaron en este evento, pero creo que nos da una perspectiva de lo que nosotros podemos estar pensando al crear un índice de pobreza multidimensional, que no tiene que ser fijo necesariamente. Y hay otro riesgo que también rescato de este evento, y después paso a otro tema, es el hecho de que sobre todo las autoridades de más alto nivel hablaban de que el índice debería incorporar, una vez que pasaran los 5 años en México, incorporar indicadores o carencias o dimensiones que pudieran reflejar más el esfuerzo del gobierno en términos del gasto. Esto fue muy discutido porque mientras las autoridades decían que se invirtió muchísimo y esto no se refleja en los indicadores de pobreza multidimensional, pero las respuestas más frecuentes de todo el mundo fue que lo que nosotros debemos buscar en el índice de pobreza multidimensional son los resultados y no los esfuerzos, y por lo tanto creo que esto también es algo que debe rescatarse de experiencias como la de México. Unos minutos más para tocar el tema de focalización. No voy a entrar al detalle, pero es en base a un trabajo que hicimos también aquí hace unos años, utilizando el método. En todos los países pues tenemos programas sociales muy importantes, como las transferencias condicionadas y últimamente las pensiones no contributivas, etcétera, pero que en todos los países existe ahora, y creo que el tema de la medición o de la focalización multidimensional con este enfoque de Oxford es muy relevante ahora, dado que los espacios para mejorar la forma en que identificamos a los pobres son muy grandes en muchos países. Yo les doy unos datos nada más antes de empezar con esto. Hace unos 2 o 3 años en Panamá el programa de transferencias condicionadas, por ejemplo, alcanzó a tantos hogares como era el número de hogares en pobreza extrema. Pero en realidad los hogares que fueron pobres extremos no llegaban ni a la mitad. Y si es que uno quería indicar, por ejemplo, los niños que están en la escuela y son pobres o viven en hogares pobres, pues a pesar de que el programa ya alcanzaba a un número de hogares similar al número de pobreza extrema en Panamá, pues el 67% de los niños de 6 a 14 años no asistían a la escuela y el programa no llegaba. Hay números similares para desnutrición en Panamá, hay números similares en México, y en el caso del Perú yo acabo de ver los datos para el 2014, por ejemplo, que del total de hogares que se benefician del programa, alrededor de 750,000 en el 2014, que es muy parecido a los números de los registros del MIDIS,
solamente la tercera parte son pobres extremos. Y lo más preocupante es que hay 37% de que son no pobres, de estos beneficiarios, de hogares beneficiarios. A donde voy es que hay un espacio como para poder focalizar mejor por una razón adicional, además de este espacio, es que las evaluaciones de impacto que han habido alrededor de los programas sociales, siempre en los casos que se ha estimado, los hogares que muestran mayor pobreza, mayor carencia de algún indicador, por ejemplo, de escolaridad o en términos de salud, son los hogares que más impacto han tenido en los resultados con estas intervenciones. Lo cual hace pensar en que si esto es así, cuanto más carencia tiene el hogar que va a ser beneficiario de los programas, más impacto se va a obtener. Entonces, ¿cómo nosotros elegimos a estos hogares con más carencias? Lo que pasa es que hasta ahora los programas en general, en particular estos que son de transferencias, pues han tenido toda una estrategia de focalización que ha sido buena en términos de que los beneficiarios están ubicados en los deciles más pobres o son en realidad los pobres más extremos, pero no necesariamente son aquellos que han tenido más carencias en las dimensiones fundamentales de estos programas. En el caso de transferencias condicionadas es en nutrición, en educación, en alimentación, en salud, perdón. Entonces, lo que permite hacer este método es presentar una alternativa adicional a los métodos que se ha venido trabajando hasta ahora en este tipo de programa. Es decir, teniendo en cuenta sus dimensiones fundamentales. Va a depender de cada programa, obviamente, pero teniendo en cuenta esto, se podría lograr mejor identificación de hogares que viven en pobreza extrema y que a la vez carecen o que tienen carencias sociales importantes. La ventaja de trabajar con este método en el caso de focalización es que tiene menos restricciones en relación a los parámetros del método. Es decir, hay que buscar dimensiones, pues en el caso de una medición de pobreza, pues hay que discutirlo, hay que ver las experiencias internacionales, etcétera, pero en el caso de las transferencias están bien definidos cuáles son esas dimensiones. Los otros parámetros, como por ejemplo, los pesos, en particular el peso, los puntos de corte, el segundo punto de corte, en el caso de una focalización, está definido por la disponibilidad de presupuesto de los programas o la meta de alcance que debe tener el programa, etcétera. Entonces, hay muchos de los parámetros del método multidimensional que en el caso de la aplicación para focalización de programas están definidos por las características que tiene cada uno de los programas, por los objetivos que tiene y por los recursos financieros que existen para estos programas. Pero para terminar con esta parte y toda la intervención, solamente decir que utilizando estos criterios o este enfoque se puede lograr mejor identificación de hogares beneficiarios de este tipo de programas y por mucho. Hasta donde nosotros, por ejemplo, hemos encontrado para el caso urbano de México, es que se puede tener
una identificación 50% más de hogares que tienen niños, por ejemplo, sin asistencia escolar. Finalmente, en esta parte, solo decir que cuando uno hace focalización multidimensional, hay que trabajar con métodos que nos permitan evaluar el desempeño de las diferentes alternativas que existen para identificar beneficiarios, incluyendo este multidimensional, pero hacerlo, además de las evaluaciones tradicionales contra la pobreza o contra los ingresos, es hacerlo con lo que se llama métodos de evaluación ex ante, es decir, generando modelos que te permitan saber cómo responderían los hogares si se les transfiere o si se les otorga transferencias. Es decir, es como una evaluación ex ante con microsimulación en donde se tiene hogares tratados contra hogares que son la referencia para ver los impactos. Bueno, nada más, gracias. Yo voy a tratar de dar, digamos, poner un poco, digamos, una visión más de más cautela, creo que cogiendo algunos aspectos que Marco ha mencionado, en particular es sobre cuál es el uso, ¿no? El propósito que se quiere lograr con la implementación, digamos, como política pública de un índice de pobreza multidimensional. En particular, si pensamos que cualquier intervención pública tiene que ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, obviamente las consecuencias pueden ser bastante más complicadas, como bien Marco lo planteó. En el caso de Chile podemos pasar de 15%, de 15,4% a 30% con facilidad de población objetivo de los programas sociales. Si cambiamos, digamos, una denominación de pobreza monetaria a cualquier tipo de pobreza, ¿no? Y el problema puede ser aún mayor si el concepto de vulnerabilidad la planteamos incluso más ampliamente que el que se está planteando en la medición esta de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional, y tener los dos cuadros. Por ejemplo, en salud, todos, el 100%, somos vulnerables, el 100%, ¿de acuerdo? Y el Estado o el gobierno ha tomado, digamos, algunas decisiones que plantea hacer como, digamos, política de Estado. Por ejemplo, cobertura de planes de cobertura de cáncer y enfermedades extrañas, huérfanas y otras que son de altísimo costo. Entonces, si bien, digamos, los casos de ocurrencia son bastante pequeños, los costos son bastante grandes. Entonces, el concepto de vulnerabilidad puede ser bastante más complejo cuando queremos utilizar un instrumento como medida de política pública. Un segundo punto para enganchar esto anterior, o sea, simplemente lo que quería plantear en el anterior es, oye, pensemos en la sostenibilidad fiscal de cualquier decisión que querramos obtener. Ese es el mensaje inicial. El segundo es ya con relación a la eficacia de la intervención pública y a la eficiencia del uso de los recursos públicos. Voy a plantear dos ejemplos simulados. Tengo simulado completamente, por favor, no pretendo proponer ni nada, simplemente quiero como ilustrar una exageración. Tengo un índice de pobreza multidimensional que lo quiero utilizar. Una de las dimensiones que se ha priorizado es la identidad, porque es un derecho constitucional y que es una privación que una parte importante de la población aún sufre.
utilizo un programa, un índice de pobreza multidimensional para identificar potenciales usuarios. Obviamente me va a dar aquellos que efectivamente carecen de la identidad y otros que no carecen de identidad. Pero en principio, digamos, si solo utilizo el criterio del índice, obviamente voy a tener errores de inclusión y de exclusión bastante elevados, lo cual tienen de nuevo impacto en costos fiscales. Si estoy pensando en un programa tipo Juntos, que creo bien, Marco también nos lo mencionó, y nos puso el ejemplo de tanto de México como de Perú, y donde en el caso de Perú solamente 1/3 de los pobres extremos estarían incluidos. Ahí tal vez esté interpretando mal, pero eso es lo que recogí, pero no importa el número, en verdad, simplemente no está cubriendo a todos, siendo este el programa para los más pobres. Obviamente hay un tema de medición que seguramente el sistema de focalización tiene que responder. Saben los métodos de focalización y la actualización de su padrón general de hogares, etcétera. Pero igual eso mismo va a ocurrir cuando se utilice un índice de pobreza multidimensional medido para cada uno de los hogares. Igual hay costos de inclusión o exclusión que obviamente puede tener impacto importante sobre la eficacia, ¿no? Si quería reducir pobreza extrema, no pensar en los otros resultados, como Marco bien lo señaló, simplemente el indicador directo podría estar gastando bastante más cuando pudiera haber, digamos, con un indicador tal vez no tan complejo, mayor eficacia. Y por otro lado tengo temas de eficiencia en incluir recursos públicos para obtener resultados que no hay. Bien, digamos, solamente como para ilustrar. Entonces, el tema a donde quiero llegar después de este segundo punto de aproximación sucesiva es que cuando uno se pone la camiseta de focalizador o cuando se pone la camiseta de programa social, inmediatamente piensa, ¿por qué se crearon los programas sociales? ¿Está bien? Y la respuesta es muy simple. Por lo menos a mí me ha tocado participar en la creación de muchos programas, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, simplemente cuando el sector propone un programa, el Ministerio le dice, dime 4 cosas. Y en el decreto supremo que va a crear el programa tiene que estar especificado con claridad 4 cosas. ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Qué tipo de problema quieres resolver? ¿Cuál es tu población objetivo? ¿Cuál es tu entregable? Los medios para resolver el problema. ¿Y cuál es el proceso de implementación? Porque normalmente la caja fiscal no es una billetera anchísima. Seguramente se le va a decir al programa, aprende un poco, y poco a poco, como ustedes han visto la experiencia de Juntos, Pensión 65 y todos los demás programas, el Ministerio de Economía de alguna manera, con estos 4 elementos, ha ido dando a los programas señales de cómo debieran ser implementados los programas. En particular, en este caso, nos relaciona a los beneficiarios, el sistema de focalización de nuevo. El sistema de focalización, a diferencia de las investigaciones que utilizan encuesta de hogares, que además de tener el dato de pobreza monetaria, tienes cualquier construcción de pobreza no monetaria, y en verdad no interesa mucho si es nominal o no es nominal, porque aparte es una muestra. Entonces, para los fines prácticos y por la especialización del instituto, es anónimo. Entonces, por lo tanto, no es útil directamente para cualquier programa. El resultado sí lo es, porque de ahí salen los parámetros, las variables, etcétera, que a la hora de implementar el programa, el focalizador tiene que armar su propia base de datos, que el censo tampoco le sirve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de nuevo el censo es anónimo. Entonces, para focalizar tú necesitas saber quién es Juan Pérez, cuál es su DNI, etcétera, etcétera. Claro, no solo hay programas de focalización individual, también hay programas de focalización geográfica. Y en consecuencia, el índice sí tiene espacio de utilidad, por lo menos para el lado, como nos mostraron en la experiencia internacional, para construir mapas y priorizar zonas de intervención, definitivamente. Allá queda clarísimo
que si tiene una utilidad inmediata. Si el programa de vivienda, de vivienda rural o el programa de agua y saneamiento rural o urbano, lo que sea, quiere intervenir, obviamente va a tener como territorio nacional su zona de intervención, pero si quiere priorizar, es probable que diga, oye, voy a empezar por los más pobres según pobreza multidimensional, pero a la hora de identificar a quién le doy el beneficio y a quién no le doy el beneficio, va a tener que decir, bueno, lamentablemente ya se acabó la utilidad del instrumento, ahora necesito probablemente una de las dimensiones de ese índice, o necesito construir otros índices. Es decir, es posible, y creo que también como se mencionó en la presentación anterior, o sea, tenemos que explorar muchísimos índices. No tiene por qué existir un índice. O sea, con un solo instrumento no vamos a lograr todos los objetivos, ¿no? Hay algunos principios básicos sobre instrumento y objetivo con claridad. Bueno, digamos, son algunos elementos. Ahora sí quiero dar un brochazo en general de algunas otras observaciones que podría plantear. Entonces, es muy importante, digamos, encontrar la relación entre la naturaleza del programa, está bien, la población objetivo, el instrumento y quienes van a implementar el programa, es decir, el sistema de focalización y el programa social mismo. Lamentablemente, como en todo sector público, no sé si cuán riguroso en otros países, pero en el país, aquellos que hemos pasado manejando programas, manejando el sistema de focalización, los sistemas de control, cuando uno deja un cargo, te persiguen por 10 años y cada decisión que has tomado tiene que estar estrictamente documentada. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, el objetivo del programa lo define otro, o sea, no es el sistema de focalización. Si soy focalizador, o sea, yo no solamente respondo por la base de datos y la calificación de los hogares, sino a la hora de darle información al programa, obviamente he tenido que contribuir a lograr el objetivo, si no, hay un desalineamiento que obviamente los sistemas de control te van a decir, oye, usted ha hecho que el Estado gaste tantos millones, porque igual te van a calcular cuánto es el error de focalización y eso te lo van a imputar, que probablemente va a quedar ahí, pero igual ya te imputaron una responsabilidad y probablemente tanto el focalizador como el responsable del programa inmediatamente van a comenzar a ser cada vez más rigurosos y más exigentes. Es decir, en vez de utilizar un índice muy amplio, como por ejemplo el IPM, para dar identidad, no, oye, dame el indicador de identidad porque ese va a ser mi instrumento de focalización. El índice de IPM solo es referencial para identificar zonas, etc. Necesito otro índice que no es el IPM para yo tomar decisiones como programa, e incluso el sistema de focalización va a pensar si debo construir un solo índice o múltiples, si debo tener un solo corte o múltiples cortes, etc. Es decir, a un programa social a veces no le interesa mucho, digamos, identificar a una persona si tiene muchas carencias o pocas carencias, ¿verdad? Le interesa que tenga la carencia, la privación para el cual ese programa está creado. En consecuencia, el IPM un poco como de nuevo. Y hay un último punto con el que quiero cerrar. Normalmente cuando se asignan recursos, igual desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, no se asignan únicamente pensando, o mejor dicho, uno quiere hacer eso, ¿verdad? Solamente, o sea, no se asignan recursos solamente pensando en necesidades de gasto, pobreza, etcétera. Alquire nos ha mostrado hace un momentito, un ejemplo de la asignación de recursos para programas en zonas muy ricas y no asignaciones para zonas muy pobres, y en consecuencia
en políticas de descentralización fiscal, que es lo que nos toca, me toca a mí. Yo soy director de descentralización fiscal en el Ministerio. Siempre hay que mirar las dos cosas, cuáles necesidades de gasto, ¿no? Y por otro lado, capacidades fiscales. Entonces, si tiene mucha plata no se le va a dar nada, simplemente porque tiene mucha plata. Pero obviamente estamos en un proceso bastante largo y todos sabemos que Cusco recibe un montón de cantidad de plata y reciben las municipalidades también Foncomún, etcétera, porque precisamente es parte de la reforma. O sea, cuando estamos pensando en un proceso de descentralización fiscal, estamos diciendo, oye, tenemos que reformar Foncomún. O sea, ya Foncomún solo como un mecanismo de compensación por necesidad de gasto ya no funciona. Tenemos que pensar también que aquellos municipios que reciben muchísima plata por canon, podemos reasignar recursos sin necesidad de tocar canon, porque constitucionalmente hay unos problemas de reasignación para otros recursos que sí se pueden reasignar. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poco como que las restricciones donde van a actuar los programas que están más pegados a necesidad de gasto, un poco que van a tener que entrar en el balance propio de cada, digamos, de cada nivel de gobierno que le corresponda, en el que desde el nivel central, el que, digamos, está dirigiendo la política pública, el rector finalmente, porque si bien puede no estar ejecutando, pero el rector va a dar señales donde las reglas son no solo necesidades de gasto. Gracias. Empezamos con Javier. Sí, bueno, nuevamente gracias por la presentación y los dos comentarios igualmente. Yo quería insistir quizás un punto relacionado con lo que acaba de decir Juan. Creo que aquí hay varios puntos en cuanto a los programas mismos que uno debe evaluar. Lo primero es el riesgo de tallar a medida, digamos, los indicadores en función de los programas existentes. Los programas existentes no cubren el universo de posibles programas y por consiguiente en nuestro propio indicador tiene que considerar dimensiones que no han sido abordadas aún en la política pública. Creo que eso es un primer punto. El segundo punto es de que muchas de estas políticas, en particular, por ejemplo, el programa de transferencias condicionadas, persiguen objetivos múltiples, ¿no es cierto? Están condicionadas al cumplimiento de varios objetivos, pero esos objetivos son restringidos, o en todo caso es un subconjunto de los indicadores que pueden componer un índice multidimensional. Entonces aquí nuevamente uno podría imaginar de que los índices multidimensionales, entre comillas, que corresponden para la evaluación e incluso la focalización de esos programas, son índices que hacen parte de, pero no son el conjunto de indicadores que componen el índice multidimensional. El otro punto que quería mencionar también, y creo que este es un paralelo con lo que tenemos ya en términos de pobreza monetaria, hemos construido índices de pobreza monetaria, hemos hecho incluso un mapa de pobreza monetaria, pero esto no hay que confundir entre el criterio de identificación con el criterio de asignación de recursos, que puede ser completamente distinto, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir las funciones que tienen los índices, en particular el índice que nos puede servir a identificar quién es la población a que debe ser atendida, y otra cosa muy distinta es la manera y el criterio con el cual se asignan fondos a esta población. Me ganaste. Ahora me tocó a mí. Yo quería, siguiendo, volvemos a una de las cosas que ha mencionado mi tocayo. Yo estaba pensando en la misma línea, junto con todas las propiedades axiomáticas deseables de los indicadores, si uno pudiera tener un indicador robusto a la manipulación política o a la identificación de indicadores, porque esos pueden ser reducidos, pero que terminan sin querer queriendo desnaturalizando la dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, uno está aterrizando relativamente rápido y dice en el tema de sanidad, tenemos un problema de diarrea, tenemos un problema de acceso a agua segura, pero no tengo indicadores apropiados. Lo que tengo es un indicador de si el hogar tiene o no acceso a una red pública.
¿no? Las investigaciones ya nos dicen que la correlación de eso con el porcentaje de coliformes fecales y cloro son bajísimas, ¿no? De pasada hay una serie de problemas en la propia definición, qué pasa con lo que en el sector rural se le llama agua entubada, si efectivamente viene de un lugar que es realmente seguro. Entonces, terminamos con un indicador que de repente es más eficaz para la acción pública. Yo puedo tratar de invertir para lograr aumentar un indicador, pero en verdad no estoy avanzando en el tema de fondo, ¿no? No estoy avanzando en agua segura. Entonces, claro, entonces, ¿qué tanto deben ir indicadores de procesos o indicadores de fondo? Y que si hay una correlación importante entre los indicadores de proceso y los indicadores de fondo en buena hora, pero al mismo tiempo que el indicador sea robusto a eso. Otro ejemplo se me estaba ocurriendo decir, claro, si en la parte de salud uno pone temas de si estoy asegurado o no, y digo que todo, por definición legal, todos los niños están asegurados en el SIS, entonces rápidamente alcanzo, y los ministros estarían felices de que estamos rápidamente alcanzando algo más ficticio, ¿no? Entonces sí creo de que hay una discusión asociado a cómo asegurarnos que los indicadores que estén buscando capturar la esencia de cada una de las dimensiones estén en un nivel que no trivialice la propia dimensión, ¿no? En el MIDIS, por ejemplo, una cosa interesante, cuando se miraba uno de los objetivos de la estrategia Incluir para Crecer, apunta, por ejemplo, a una mejora en la pobreza por ingresos autónomos, excluyendo explícitamente toda la parte de transferencias, ¿no? Para evitar que uno pueda manipular el indicador final. Uno dice, bueno, aumento la cobertura de transferencias públicas y la gente sale de pobre frente a he logrado construir ingresos de manera sostenida, ¿no? Entonces sí creo que en cada uno de los indicadores puede ser sumamente útil para pasarlos por una prueba ácida, si quieres, de hasta qué punto el indicador está realmente capturando el fondo. Y los peligros de escoger una proxy que sea fácilmente manipulable y desnaturalice el objetivo final. Eso. Bueno, yo tenía un comentario con respecto a lo que había comentado Marcos. Me he tomado un poco el tiempo de tratar de entender qué es el CISFO con H al final. Eso es lo que estaba un poco mirando en el teléfono, que es el sistema de focalización que tienen. Y esto me llevaba a pensar al comentario que tenía Juan, que decía que cuando uno toma una decisión que afecta a la política pública y está en funciones, después lo persiguen por 10 años sobre la responsabilidad y la decisión tomada. Entonces creo yo que esto nos lleva a la definición del objetivo de la medida. Es bastante importante que exista un consenso en la definición de lo que será el IPM y para qué va a servir. ¿Por qué? Porque si es un IPM que va a servir a la focalización, entendiendo un poco lo que el CISFO explica en pocos minutos que he podido leer, no tiene una definición muy clara de cómo funciona. Entonces es básicamente un sistema en el cual uno registra una ficha y a partir de la información de esa ficha, luego hay gente que va a hacer una especie de entrevista y trata de comprender las características socioeconómicas del hogar y le asigna los recursos. Entonces, si en un determinado momento el IPM se utilizara para la focalización, es que realmente el proceso detrás será el mismo, o es que tal vez va a implicar cambios también en los procesos mismos de focalización. Entonces, para mí es crucial, yo creo, que podamos tener una definición del objetivo de la medida que sea consensuado por todos los actores políticos involucrados. Ese era mi comentario. Yo también tenía algunos comentarios en términos de volver a enfatizar la importancia del propósito de la medida. Con respecto a esto de focalización en particular, quería mencionar el caso de República Dominicana. Ellos inicialmente empezaron a trabajar en la medida, en su IPM nacional, pensándolo como un instrumento de focalización. Finalmente decidieron que no, que primero van a crear un IPM nacional como instrumento para caracterizar lo que es vivir en situación de pobreza.
Ahora, el organismo que está a cargo de crear este indicador es el CIUBEN, que es el departamento que computa el índice de focalización, similar a esto que mencionaba Paola para el caso de Perú. Una vez que ellos terminen con el IPM ahora, cuando lo lancen en abril, la próxima etapa es utilizar la misma metodología de IPM, pero en lugar de hacerlo sobre una encuesta que, como tú mencionabas, no permite realmente focalizar, porque uno no puede llegar al individuo, sino si tiene suerte con la representatividad de la encuesta a departamentos o a regiones, ellos lo van a utilizar sobre datos administrativos, registros administrativos, y entonces van a poder focalizar creando un puntaje de privación para cada hogar y a partir de ese puntaje ordenarlos y focalizar el X% más pobre o estos miles de hogares de acuerdo a las características del programa en particular. Entonces depende de los datos que se utilicen y cuál es el objetivo del IPM. Puede ser, si el objetivo es focalizar, ciertamente una encuesta de hogares no va a permitir llegar a la unidad de focalización. Va a tener que ser focalización geográfica, como tú mencionabas. Ahora, si el objetivo es focalizar, pero tenemos registros administrativos, ahí no hay problema. Ahí sí se puede utilizar la misma metodología, llegando al nivel de hogar o de individuo y hacer una focalización mucho más precisa, digamos. Ahora, si el objetivo del IPM aquí en Perú, en vez de focalizar, es presentar una caracterización o digamos una imagen de la pobreza, no necesitamos en realidad la información precisa para todos los hogares. Es lo mismo que los indicadores de pobreza monetarios, en algún sentido, que buscan caracterizar para todo Perú, de alguna manera, a partir de una muestra que se toma de los hogares. Entonces, de vuelta, es fundamental determinar bien cuál es el propósito del IPM, para qué se lo está creando, y esto es algo que para lo cual la mesa consultiva de pobreza es crucial, la comisión. Y de vuelta, con respecto al comentario de Javier, que digamos las políticas que están implementadas ahora no son las únicas políticas que existen hoy, pero tampoco son las únicas políticas que van a existir en los próximos años, porque van a ir apareciendo nuevas cosas. Entonces, de vuelta, si el propósito del IPM fuera monitorear las políticas en curso del gobierno, los indicadores van a tener una correlación más directa con las políticas que está implementando el gobierno, porque el fin es justamente monitoreo. Ahora, si nosotros queremos de vuelta caracterizar pobreza, tenemos que tener cuidado de no elegir indicadores que solamente se deriven de las políticas que está aplicando el Estado, porque perderíamos dimensiones o aspectos de la pobreza que no están siendo alcanzados por las políticas actuales. Entonces, de vuelta, es muy importante esto del propósito y no se puede sobreenfatizar, porque realmente va a determinar todo el resto del análisis, básicamente. Y con respecto al comentario de el otro Javier Escobar, con respecto a al problema esto de la manipulación política, al momento de elegir los indicadores y los umbrales, de armar la medida realmente. Creo que por eso es clave la existencia de una comisión, como la que tienen ustedes. Ustedes son una comisión independiente del gobierno, de alguna manera, o sea, no dependen del gobierno, no son actores, no son ministros, no son presidentes, sino que son una comisión consultiva de expertos en el área de pobreza. Claro que ustedes se nutren de diferentes cosas y proveen consejos al gobierno que reaccionan y que a su vez les dan a ustedes sugerencias y feedback y demás. Pero ustedes, al ser una comisión autónoma, eso permite justamente permeabilizar de alguna manera el indicador de pobreza de estas manipulaciones o de estas presiones políticas que pueden surgir. Eso es lo bueno de tener una comisión tan, digamos, tan fuerte y que ya lleva años trabajando en estos temas, como es en el caso de Perú. Bien, creo que eso era todo. Muchas gracias.